La mañana del 1 de julio de 2010 comenzó como cualquier otra jornada de escalada en el Monte Rainier. Tres amigos, Eric Lewis, Dawn Storm Jr. y Trevor Lane, avanzaban por la ruta de las Yalter Ledges, pero cuando alcanzaron los 4.237 metros de altitud, ocurrió algo imposible. Así comenzó uno de los misterios más extraños del Monte Rainier. No querrás perderte esta historia. En la mañana del 1 de julio de 2010, Eric Lewis se encontraba al pie del Monte Rainier ajustando su arnés de escalada, mientras sus dos compañeros, Dawn Storm Jr. y Trevor Lane, revisaban por última vez su equipo. Los tres hombres ya habían escalado juntos antes, pero esta ascensión por las Yalter Ledges se sentía diferente. El pronóstico del tiempo anunciaba condiciones despejadas, pero un fino velo de nubes comenzaba a deslizarse por la cima, apagando la luz clara y nítida de la mañana. Eric era el más experimentado de los tres. Había hecho cumbre en el Rainier 8 veces, y a sus 57 años, se movía con la precisión deliberada de alguien que conoce bien los múltiples estados de ánimo de la montaña. Observaba a Dawn, mientras éste enrollaba meticulosamente la cuerda de escalada, revisando cada sección antes de pasarla por sus arneses. Mientras tanto, Trevor estudiaba la ruta con binoculares, trazando mentalmente el camino que debían seguir por la cara de la montaña. Los tres habían pasado la noche anterior en Camp Muir, el campamento base de gran altitud ubicado a 3.109 metros. Allí jugaron a las cartas, compartieron historias de escalada e intentaron descansar, a pesar de la emoción por la subida que les esperaba. Ahora, mientras se preparaban para el ascenso final a la cima, la temperatura rondaba justo por debajo de 0 grados, condiciones perfectas para que el hielo se mantuviera firme. Dawn se giró hacia sus amigos y les preguntó si estaban listos mientras enganchaba su mosquetón a la cuerda. Trevor asintió e hizo lo mismo. Eric dio una última revisión a su equipo antes de engancharse también. Los tres hombres quedarían conectados así durante toda la subida, con sus vidas, literalmente, en manos de los otros. Comenzaron a avanzar, Dawn al frente, Trevor en el medio y Eric cerrando la marcha. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes mientras ascendían, deteniéndose solo de vez en cuando para hidratarse y comprobar su ubicación. Mantenían un buen ritmo, y para media mañana ya habían alcanzado los 3.962 metros de altitud. El aire enrarecido hacía que cada movimiento exigiera más esfuerzo, y el viento había comenzado a intensificarse considerablemente. Ahora las nubes giraban a su alrededor, a veces reduciendo la visibilidad a menos de 15 metros. Dawn pidió una breve pausa, y los tres se acurrucaron juntos en una pequeña cornisa, compartiendo un termo con café caliente. Eric comentó que el tiempo estaba cambiando, mientras sus ojos escaneaban las nubes sobre ellos. Sin embargo, su voz no reflejaba preocupación. Aquello era normal en el Rainier, y estaban bien equipados para afrontarlo. El viento se volvió más fuerte mientras avanzaban más allá de los 4.115 metros. Dawn contaría después a los guardabosques que las ráfagas eran tan potentes que debían detenerse cada pocos minutos para mantener el equilibrio. De vez en cuando, lograban ver fugazmente la cima a través de los huecos entre las nubes, tentadoramente cerca, a 4.392 metros. Los tres se comunicaban mediante señales de mano practicadas, ya que el viento hacía casi imposible hablar. Dawn los guiaba con cuidado a lo largo de las Yalter Ledges, una ruta famosa por su dificultad. A su derecha, la montaña caía bruscamente hacia el glaciar Nisqually, a cientos de metros de profundidad. La cuerda entre ellos permanecía tensa mientras avanzaban al unísono, cada uno comprobando bien su apoyo antes de dar el siguiente paso. A los 4.237 metros, Dawn se detuvo para evaluar su posición. Trevor subió y ambos esperaron a que Eric hiciera lo mismo. La ventisca levantaba la nieve a su alrededor en cortinas blancas, pero lograban distinguir la figura de Eric unos 12 metros más abajo entre la neblina.
Le hicieron señas para que se acercara. Esperaron. La figura allí abajo pareció detenerse, así que Dawn tiró suavemente de la cuerda, su señal habitual para confirmar que todo estaba bien. Pero en lugar de la resistencia esperada, la cuerda subió con demasiada facilidad. Trevor y Dawn intercambiaron miradas de confusión mientras recogían la cuerda floja. Al llegar al extremo, encontraron solo una sección enrollada con un nudo mariposa. Eric había desaparecido. Los dos comenzaron a buscar desesperadamente en la pendiente bajo ellos, luchando contra el viento y la visibilidad que empeoraba. Gritaron su nombre, pero sus voces eran tragadas por el aullido del viento. Dawn explicaría después a los guardabosques que apenas segundos antes habían visto a Eric en la cuerda. No había forma de que pudiera haber desaparecido en tan poco tiempo sin dejar rastro. Tras buscar a fondo en la zona inmediata, subieron hasta la arista de la cumbre, pensando que quizá Eric, de algún modo, los había adelantado en medio de la ventisca. Pero la arista estaba vacía. Con la luz del día desvaneciéndose y el clima empeorando, no les quedó más opción que descender a Camp Muir y dar aviso a los guardabosques. Al anochecer, el guardabosques Tom Pay y 2 guías de montaña ya estaban subiendo por las Yalter Ledges, con sus linternas frontales cortando la oscuridad mientras buscaban cualquier rastro de Eric. El viento había amainado, pero la temperatura había caído por debajo de 0. En Camp Muir, Dawn y Trevor se refugiaron en la estación de los guardabosques, repasando una y otra vez los detalles de la desaparición de Eric con los responsables del parque. A la mañana siguiente quedó claro el verdadero alcance de la operación de búsqueda. Más de 40 personas se desplegaron en la montaña. Guardabosques especializados en escalada del Parque Nacional, guías profesionales de Rainier Mountaineering Inc. y voluntarios del equipo de rescate de montaña de Olympic. Todos comenzaron barridos sistemáticos por la zona. El primer hallazgo llegó alrededor del mediodía, a unos 4.145 metros. Los rescatistas encontraron la mochila de Eric, su arnés de escalada y una pala para nieve cuidadosamente colocados dentro de una pequeña cueva excavada en la nieve a unos 4.206 metros. La cueva estaba perfectamente formada, claramente construida por alguien que sabía lo que hacía. Pero no tenía sentido. Eric era un escalador experimentado. Jamás se habría separado de su arnés en condiciones tan peligrosas. Aún más desconcertante fue lo que no encontraron. No había saco de dormir, ni tienda, ni comida, y tal vez lo más preocupante, tampoco su chaqueta de plumas para protegerse de las brutales temperaturas de la montaña. Los equipos de búsqueda peinaron meticulosamente la zona nevada, esperando encontrar huellas que salieran de la cueva, pero no había ninguna. Las únicas pisadas eran las que llevaban a la cueva, siguiendo el mismo camino que Dawn y Trevor habían recorrido. Era como si Eric hubiese entrado en la cueva de nieve y simplemente se hubiera desvanecido. Al caer la tarde, el comandante del operativo, Glenn Kessler, reunió a los equipos de búsqueda. Les explicó que debían sopesar el riesgo para los rescatistas frente a la escasa probabilidad de encontrar a Eric con vida. El terreno era traicionero, profundas grietas ocultas bajo la nieve, formaciones de hielo inestables y la amenaza constante de avalanchas. Después de 3 días de búsqueda intensiva, se vieron obligados a reducir la operación. Los guardabosques interrogaron a Dawn y Trevor en varias ocasiones, pero su historia nunca cambió. Habían visto a Eric en la cuerda, pero solo encontraron la sección enrollada con el nudo mariposa. Buscaron por debajo, por encima y en todos los alrededores, pero no hallaron ni rastro de su amigo, salvo su equipo en aquella cueva de nieve. Curiosamente, los guardabosques continuaron con sus patrullas rutinarias por el monte Rainier, siempre atentos a cualquier señal de Eric. La cueva de nieve se convirtió en el punto central de la investigación. Montañistas expertos que la examinaron dijeron que su construcción mostraba el trabajo de alguien que estaba pensando con claridad y de forma deliberada. La cuidadosa disposición del equipo en el interior
Sugería planificación, no pánico. Pero esto no hacía más que profundizar el misterio. ¿Por qué un escalador experimentado construiría una cueva de nieve, dejaría allí su equipo de supervivencia y luego se alejaría en condiciones extremas sin llevarse nada? ¿Es posible que sufriera mal de altura o hipotermia, a pesar de que todas las pruebas apuntaban a lo contrario? Otra teoría sugiere que Eric fingió su propia desaparición, pero dejó atrás una carrera exitosa, una familia muy cercana y ahorros sustanciales. No había ningún motivo para querer desaparecer. Creo que uno de los detalles más inquietantes de este caso es el nudo mariposa, porque no es el tipo de nudo que podría formarse por accidente. Alguien tuvo que atarlo de forma deliberada. La cuerda no mostraba signos de tensión ni daños. De alguna manera, Eric se desató de la cuerda, hizo el nudo mariposa y desapareció sin dejar rastro. 14 años después, la desaparición de Eric Lewis sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes del Monte Rainier. La tarde del 23 de julio de 2018, una joven de 26 años llamada Dawn se adentraba a pie en lo más profundo del bosque cerca del Monte Rainier, en el estado de Washington, en busca del lugar perfecto para montar su campamento. Dawn no estaba en un campamento oficial, estaba muy lejos, en la zona más remota, donde rara vez se aventuran ni siquiera los excursionistas experimentados. De hecho, mientras observaba el bosque que la rodeaba, pensó que la persona más cercana probablemente se encontraba a unos 16 o 24 kilómetros de distancia, como mínimo. Llevaba tiempo planeando este viaje. Desde pequeña había explorado el noroeste del Pacífico y sabía exactamente lo que hacía. Tenía el equipo adecuado, provisiones de sobra, y había dejado mapas detallados de su ruta prevista con su familia en casa. Al final de la tarde, Dawn encontró un claro perfecto, a unos 10 kilómetros del sendero más cercano. Montó su tienda, recogió leña y pasó el resto de las horas de luz disfrutando de la soledad de estar completamente sola. Esa noche, después de preparar la cena sobre la fogata y contemplar las estrellas, Dawn se metió en su tienda alrededor de la 1 de la madrugada y se quedó dormida rápidamente. Pero en algún momento de la noche, Dawn se despertó de repente. No estaba segura de qué la había despertado. Tal vez un sonido, o quizá ese presentimiento instintivo que a veces nos alerta cuando algo no va bien. Mientras yacía en su saco de dormir, ahora completamente despierta, comenzó a oír lo que parecían ser movimientos muy tenues justo afuera de su tienda. Al principio trató de convencerse de que probablemente era solo un ciervo o algún otro animal curioseando en su campamento. No era raro que la fauna local rondara por ahí de noche. Pero había algo en esos sonidos que le pareció diferente. Parecían muy deliberados. Alargó la mano hacia su linterna y con mucho cuidado abrió un poco la cremallera de la tienda. Tras tomar aire profundamente, asomó la cabeza. Allí, sentado completamente inmóvil a solo unos pocos pasos de su tienda, había un hombre. Estaba justo en el lugar donde horas antes Dawn había tenido su fogata, aunque las llamas ya se habían reducido a brasas. El hombre aparentaba unos 30 o 35 años. Llevaba ropa normal, jeans y una chaqueta oscura. No tenía equipo de campamento, ni mochila, ni utensilios, nada. Solo un hombre sentado solo, en medio del bosque, a mitad de la noche. Cuando el hombre notó que Dawn lo miraba, sus ojos se abrieron con sorpresa, como si de algún modo no esperara verla allí, a pesar de estar sentado justo afuera de su tienda. Y entonces, sin decir una palabra, el hombre se puso de pie de un salto y salió corriendo hacia la oscuridad, desapareciendo entre los árboles, en cuestión de segundos. Dawn se quedó helada de miedo. No tenía idea de quién era ese hombre, ni cuáles eran sus intenciones. Durante las siguientes horas se quedó completamente alerta, aguzando el oído por si escuchaba algún indicio de que el hombre regresaba. Finalmente, tras convencerse de que el extraño se había ido,
Cerró de nuevo la tienda y pasó el resto de la noche completamente despierta, aferrada a su cuchillo de caza. A la mañana siguiente, Dawn pensó en lo inseguro que sería seguir acampando en ese lugar, así que decidió trasladarse. Caminó varios kilómetros hasta una nueva ubicación y, con suerte, logró alejar ese inquietante episodio de su mente. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes. 2 días después, Dawn ya se encontraba a unos 24 kilómetros de su primer campamento, tras haber tomado un recorrido tan aleatorio y serpenteante por el bosque que ni siquiera ella podría haberlo reconstruido con exactitud. Había elegido otro lugar remoto para acampar y, al caer la noche, se sentó junto a su fogata comiendo una sopa para cenar. Fue entonces cuando empezó a oír ruidos en la oscuridad, más allá de la luz del fuego. Eran esos sonidos sutiles, que podrían no haber sido nada, pero que sonaban inquietantes. Dawn hizo lo posible por ignorarlos y se convenció de que probablemente era solo un ciervo. Momentos después, se armó de valor y preguntó en voz alta si había alguien ahí. De inmediato, todo a su alrededor quedó en un silencio absoluto. Y por esos breves segundos, Dawn estuvo convencida de que iba a ser asesinada, hasta que una voz surgió de la oscuridad y le hizo la pregunta más extraña. ¿Sabes cómo llegar al cañón de Bell? La pregunta no tenía sentido. Ella nunca había oído hablar de un lugar llamado Cañón de Bell, y estaba bastante segura de que no existía ningún sitio con ese nombre en esta parte del estado de Washington. Aún sin querer molestar a quien fuera que estuviera ahí afuera, respondió en voz alta que no sabía dónde quedaba ese lugar. Silencio otra vez. Dawn se tensó aún más, sin tener idea de qué iba a pasar a continuación. Entonces la voz volvió a hablar y le preguntó si estaba sola. Lo extraño era que la voz venía de una dirección ligeramente diferente a la de antes. Fue ahí cuando Dawn se dio cuenta de lo que ocurría. Esa persona se estaba moviendo alrededor del perímetro de su campamento, manteniéndose justo fuera del alcance de la luz de la fogata. Dawn apretó con fuerza su linterna, como si fuera un arma, lista para atacar si era necesario. Le respondió en voz firme que no, que sus amigos volverían en cualquier momento, que solo habían ido a recoger leña. A partir de ese momento, la voz siguió haciendo preguntas raras y desconcertantes, como si intentara sonsacarle información, cosas sobre la zona, sobre su equipo de senderismo o si había visto a otros campistas últimamente. Cada vez que esta persona le hacía una pregunta, Dawn sentía que se acercaba un poco más y un poco más. Podía sentir cómo el pánico comenzaba a apoderarse de ella, pero se obligaba a mantenerse calmada, a seguir hablando con aquel extraño mientras pensaba qué hacer. Cuando la voz sonó a apenas unos 6 metros de distancia, Dawn levantó de golpe la linterna y apuntó en esa dirección. Inmediatamente un grito furioso resonó en la oscuridad. «¡Apaga esa luz ahora!». Dawn bajó la linterna de inmediato, pero en ese breve destello de luz había visto algo que le revolvió el estómago. Allí, de pie en el borde de la oscuridad, estaba el mismo hombre que había estado sentado fuera de su tienda 2 noches atrás. El mismo hombre que, para estar en ese preciso lugar, habría tenido que seguir deliberadamente a Dawn durante más de 24 kilómetros a través de un terreno salvaje, denso y accidentado. En el mismo instante en que su mente procesó quién era, el hombre giró y salió corriendo hacia el bosque. Sin pensarlo, Dawn se levantó de un salto y corrió tras él, pero tras avanzar unos 30 metros se detuvo de golpe, dándose cuenta de que estaba a punto de lanzarse a ciegas a un bosque completamente oscuro. Probablemente justo lo que ese tipo quería. Se dio la vuelta y corrió de regreso a su campamento. Y en ese momento tomó una decisión. El viaje había terminado. Rápidamente empacó solo su equipo esencial, dejando atrás cualquier cosa que pudiera ralentizarla, y con la brújula y la linterna frontal comenzó a caminar hacia el sendero más cercano. Sabía que tardaría unos 3 días en regresar a su coche, pero no podía arriesgarse a quedarse allí ni una noche más.
La primera noche de huida tuvo que detenerse y montar un campamento cuando la oscuridad le impidió seguir avanzando. Eligió un lugar rodeado de matorrales por 3 lados, con la esperanza de que eso dificultara que alguien pudiera acercarse sin ser oído. Pero durante toda la noche, no paró de escuchar pasos dando vueltas alrededor de su tienda. Cada vez que reunía el valor para asomarse afuera, no había nadie. Pero en cuanto se metía de nuevo en el saco de dormir, los pasos volvían a empezar. La segunda noche, Dawn empezó a escuchar aullidos de lobo a lo lejos. Pero había algo extraño en esos sonidos. No sonaban del todo naturales. Cuanto más los escuchaba, más convencida estaba de que no eran aullidos de lobo reales, sino que alguien estaba intentando imitar a un lobo. Y entonces, los aullidos comenzaron a acercarse, cada vez más cerca de su campamento. Dawn casi no durmió esa segunda noche, y al amanecer, reanudó su marcha, mirando constantemente por encima del hombro, regresando sobre sus propios pasos de vez en cuando, e incluso escondiéndose tras árboles para ver si alguien la seguía. El alivio que sintió cuando por fin divisó su coche en el estacionamiento del sendero fue abrumador, por decirlo menos. Se echó a llorar. 3 meses después, Dawn leyó un artículo en un periódico local sobre 3 excursionistas que habían desaparecido en la zona salvaje del Monte Rainier durante el último año. Resulta que los restos acababan de ser encontrados, esparcidos por la misma región general donde Dawn había estado acampando. Pero había un detalle enterrado a mitad del artículo. Otros excursionistas de la zona habían reportado encuentros extraños antes de esas desapariciones. Describían a un hombre que se aparecía en sus campamentos por la noche, que parecía seguirlos durante días a través del bosque. Algunos incluso mencionaron que ese hombre les preguntaba por el Cañón de Bell. Los investigadores encontraron pruebas que sugerían que las 3 víctimas habían sido acosadas durante varios días antes de desaparecer. Descubrieron varios campamentos improvisados desde donde alguien había estado vigilando a las víctimas a distancia y registrando sus movimientos. La policía creía que estaban tratando con un asesino serial que cazaba personas en la naturaleza, pero no tenían pistas sobre su identidad. Dawn llamó de inmediato a la policía y les contó su experiencia, pero no había mucho que pudieran hacer. Hasta el día de hoy, ese hombre nunca ha sido identificado ni capturado. Y lo único que las autoridades saben con certeza es que Dawn es una de las pocas personas conocidas que se ha encontrado con este depredador en la zona salvaje del Rainier, y ha vivido para contarlo. Desde entonces, nunca ha vuelto a acampar sola. Bien, con esta última historia estoy haciendo un poco de trampa. En realidad vamos a ver un caso que ocurrió en Mount Rainier, Maryland, no en el estado de Washington. Pero aún así es igual de interesante y tiene un giro final realmente perturbador. La mañana del 11 de marzo de 1949, Robert Mannheim, de 14 años, estaba sentado en la mesa de la cocina de su casa familiar en Mount Rainier, Maryland, distraído, empujando los huevos revueltos en su plato, mientras su madre lavaba los platos en el fregadero. Los Mannheim vivían en una modesta casa de 2 pisos que se veía exactamente igual a todas las demás de la calle. Revestimiento blanco, contraventanas oscuras, y un pequeño porche delantero donde el padre de Robert solía sentarse por las tardes después de trabajar en la ferretería. La madre de Robert había preparado el desayuno mientras su padre leía el periódico, comentando sobre el clima inusualmente frío que habían estado teniendo. Pero Robert no tenía mucho apetito. Las últimas noches había tenido problemas para dormir, atormentado por lo que describía a sus padres como extrañas pesadillas que nunca podía recordar del todo al despertar. Su madre notó que jugaba con la comida y le dijo que debía comer algo antes de ir a la escuela. Robert asintió y logró dar un par de bocados, pero sentía el estómago apretado y revuelto. Esa misma noche, todo cambió. Alrededor de las 3 de la madrugada,
La madre de Robert se despertó al oír muebles arrastrándose pesadamente por el piso de la planta baja. Pensó que su esposo se había levantado a buscar un vaso de agua, pero cuando volteó a mirarlo, seguía profundamente dormido a su lado. El ruido continuaba. Un sonido pesado, como algo grande siendo arrastrado en la sala de estar. Ella sacudió suavemente a su esposo para despertarlo y le susurró que debía haber alguien en la casa. Los dos bajaron las escaleras con cuidado, su padre llevando un bate de béisbol en las manos. Pero cuando llegaron a la sala, se quedaron paralizados. La pesada mesa de roble del comedor, que siempre estaba en el centro de la habitación, se había movido completamente hasta quedar pegada a la pared del fondo. Todas las sillas estaban esparcidas por el lugar, como si hubieran sido lanzadas. Y allí, en medio de ese caos, estaba Robert, aún en pijama, con los ojos completamente abiertos, pero vacíos, como si no hubiera nadie detrás de su mirada. Murmuraba algo entre dientes que sus padres no podían entender. Su madre le llamó, pero él no respondió. Su padre se le acercó lentamente y le tocó el hombro. De repente, Robert se desplomó en el suelo. Cuando volvió en sí unos momentos después, no recordaba cómo había bajado ni qué había pasado con los muebles. A la mañana siguiente, los padres de Robert intentaron buscarle una explicación a lo que habían visto. Quizás Robert estaba sonámbulo, o tal vez ambos habían imaginado que los muebles se movían solos. De cualquier manera era extraño, por decirlo menos. Pero en los días siguientes, incidentes similares comenzaron a ocurrir con más frecuencia. Objetos que se movían solos por la habitación. Muebles pesados que se arrastraban por el suelo sin que nadie los tocara. Pero lo más perturbador fueron los cambios en Robert. Durante el día seguía siendo el chico callado de siempre, aunque notablemente más retraído. Pero por las noches, sus padres lo oían gritar en su habitación. No eran simples pesadillas de adolescente, eran gritos desgarradores, interrumpidos por insultos y obscenidades tan horribles que sus padres jamás habían escuchado algo así. Su madre, desesperada por respuestas, llevó a Robert al médico de familia. El doctor no encontró nada físico en el chico y sugirió que tal vez se trataba de ansiedad adolescente. Un psicólogo infantil dijo prácticamente lo mismo. Incluso el pastor de la familia se quedó sin palabras cuando la madre de Robert le contó lo que pasaba en casa. Todo empeoró una noche a finales de marzo, cuando los padres de Robert organizaron su partida semanal de bridge con los vecinos. Robert había sido enviado a dormir temprano porque no se sentía bien, y los adultos estaban sentados alrededor de la mesa del comedor, jugando a las cartas, cuando un estruendoso golpe resonó desde el piso de arriba. El padre de Robert les pidió a todos que se quedaran quietos mientras él iba a ver qué pasaba, pero antes de que pudiera levantarse, todos oyeron la voz de Robert. Solo que no era su voz, era más profunda, más animal, y hablaba lo que parecía ser un perfecto latín. Los vecinos contaron después a la policía que lo que sucedió a continuación desafiaba toda explicación. La mesa del comedor se levantó completamente del suelo y comenzó a girar en el aire. Las cartas salieron volando en todas direcciones. Las luces empezaron a parpadear sin control. Y a través de todo aquello, la horrible voz seguía hablando en latín, proveniente del piso de arriba. La madre de Robert corrió al teléfono y llamó al médico de la familia, prácticamente suplicándole que viniera de inmediato. Cuando llegó, 20 minutos después, encontró a Robert retorciéndose violentamente en su cama, aún hablando con aquella extraña voz. El doctor, que había conocido a Robert desde que era un bebé, se quedó paralizado en la puerta. Les dijo a los padres de Robert que, en sus 30 años de ejercicio, jamás había visto algo así. Y lo más inquietante, Robert nunca había estudiado latín. Era un estudiante promedio, que incluso tenía dificultades con las clases de inglés. No había forma de que hubiera aprendido esas frases latinas por su cuenta. Cuando el médico intentó acercarse para examinarlo,
El cuerpo de Robert se puso rígido de repente y comenzó a levitar varios centímetros sobre la cama. El médico se marchó esa noche y le dijo a los padres que esto estaba fuera de su campo de conocimiento. Les sugirió que consideraran buscar ayuda en la iglesia. Los padres de Robert, que eran protestantes, primero recurrieron a su pastor. El ministro fue a su casa e intentó orar con Robert, pero cada vez que comenzaba a recitar las escrituras, Robert empezaba a convulsionar, a escupir y a gritar con aquella voz terrible. Desesperados, los padres de Robert contactaron al padre Albert Hughes, de la Iglesia Católica de St. James. Cuando el padre Hughes llegó a la casa y vio lo que pasaba con Robert, supo de inmediato con qué estaban lidiando. Les dijo a los padres que, en su opinión, su hijo estaba poseído por algo demoníaco y que necesitaría realizar un exorcismo. El primer intento de exorcismo se llevó a cabo en la sala de los Mannheim. El padre Hughes advirtió a los padres que tal vez sería difícil de presenciar, pero en el momento en que comenzó el ritual y pronunció las palabras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cuerpo de Robert se contorsionaba de maneras que parecían humanamente imposibles. Comenzó a escupir y a arañar al sacerdote, dejando profundas marcas con sus uñas en el rostro y las manos del padre Hughes. Después de varios intentos fallidos de exorcismo, el padre Hughes se dio cuenta de que este caso estaba más allá de sus capacidades. Robert empeoraba cada vez más. La familia no podía dormir, porque los objetos volaban por las habitaciones a cualquier hora del día o de la noche. Los vecinos habían dejado de visitarlos. Incluso el cartero se negó a entregar correspondencia en la casa, después de ver una mañana a Robert levitando en una ventana del piso superior. El caso terminó llamando la atención del padre William Bowdern, un sacerdote jesuita en St. Louis, con experiencia en este tipo de asuntos. Él aceptó encargarse del caso, pero insistió en que Robert fuera llevado a St. Louis para poder realizar el ritual en un entorno controlado. Los padres de Robert, exhaustos y aterrados, aceptaron de inmediato. Los sucesos en St. Louis serían más tarde documentados en archivos privados de la iglesia. Se realizaron más de 20 intentos distintos de exorcismo. En cada uno de ellos, Robert mostraba una fuerza sobrehumana, rompiendo con frecuencia las correas que habrían podido inmovilizar a un hombre adulto. Hablaba con múltiples voces, a veces manteniendo conversaciones entre diferentes entidades. La temperatura en la habitación bajaba drásticamente cada vez que el ritual comenzaba. Durante el último exorcismo, Robert de repente quedó completamente inmóvil. La habitación, que momentos antes estaba sumida en el caos, con objetos volando y muebles temblando, quedó en silencio. Entonces Robert se sentó, miró a su alrededor, confundido, y con su voz normal de adolescente preguntó qué había pasado y dónde estaba. El demonio se había ido. Robert volvió a casa con sus padres y continuó con una vida normal. Pero en 1999, exactamente 50 años después del exorcismo original, un historiador local llamado Mark Obsasnik decidió investigar más a fondo. Lo que descubrió cambiaría por completo todo lo que la gente creía saber sobre el exorcismo de Mount Rainier. Después de meses de meticulosa investigación a través de antiguos registros de propiedad, entrevistas con residentes de toda la vida y documentos de la iglesia, Obsasnik descubrió que el niño jamás había vivido en Bunker Hill Road. La famosa casa de 3 pisos nunca existió. Toda la leyenda que había surgido en torno a ese lugar era completamente falsa. El verdadero niño y su familia vivían en una modesta casa tipo bungalow cerca de Cottage City. A través de entrevistas con personas que conocieron a la familia y de un minucioso examen de documentos, Obsasnik halló pruebas contundentes de que probablemente el chico había fingido toda la posesión. Los ataques violentos parecían ocurrir solo cuando servían para beneficiarlo de alguna manera. Las frases en latín que pronunciaba eran oraciones comunes que cualquier niño de escuela católica habría escuchado.
La verdad era mucho menos sobrenatural que la leyenda. Y de esta historia nació una de las películas de terror más famosas de todos los tiempos, El Exorcista. Y ya que llegaste hasta aquí, quiero que todos comenten abajo, Bell's Canyon, para saber quiénes llegaron al final y quiénes no. Y si disfrutan de este tipo de relatos, donde exploramos casos extraños, misteriosos y sobrenaturales con un estilo cinematográfico, ¿qué están esperando? Denle like y suscríbanse para más contenido como este. Como siempre, nunca lo olviden, los quiero a todos. Mantengan la mente abierta y nos vemos en el próximo episodio.